Estas vacaciones me fui a Barcelona con mi mamá. Un día quisimos ir a hacer un picnic en un parque. Ella ya había estado ahí. Entonces me dijo, bueno, nos tomamos este subte, hacemos combinación acá y nos bajamos allá. No le entendí nada. Yo de Barcelona lo único que conocía era Messi. Entonces agarré Google Maps y me fijé algunas maneras de cómo llegar. La primera opción que aparecía era un bondi que tardaba la mitad del tiempo. Entonces le dije, mirá, ma, este va por un camino mucho más corto y rápido. Lo miró así como medio de reojo y me dijo, no, 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 vamos como dije yo. Me quedé muy mal y me sentí muy frustrado. No entendí qué pasó. Y esta es la impotencia que siento cada vez más seguido en los últimos años. De tener la respuesta para algunas cosas, pero no poder usarla. Y no porque no quiera, sino porque no me están dejando. Miremoslo así. Por un lado, tengo un libre acceso a la información. O sea que teniendo conexión a internet, saco mi teléfono y pim, pum, pam, ya puedo saber cosas desde, por ejemplo, a qué velocidad habría que pegarle una cachetada a un pollo para que se cocine, hasta cómo llegar a una plaza en una ciudad desconocida. Y no solo eso, yo no puedo no estar al tanto de las redes sociales o no tener un celular, porque tarde o temprano quedaría desactualizado y afuera de todo. Y por otro lado, toda esta información choca de frente contra una pared enorme. Los adultos. Por ejemplo, hace unos meses quise salir a andar en bici por primera vez con mis amigos. Y mis papás no me dejaron. Sos muy chiquito, todavía no podés. ¿Chiquito para qué? ¿Qué cosa? No sé. Si yo sabía andar en bici y yo había googleado cómo ir y cómo volver. Y acá es donde mi cabeza hace pf, porque entra como en un loop. Al tener acceso a tanta información, me siento presionado, hasta incluso empujado a entrar al mundo adulto. Es como que me dijeran, bueno, campeón, tu adolescencia terminó. Pero tampoco me dan el derecho de decidir. Entonces, esa adolescencia que estaba por terminar, se termina siendo eterna. A ver, yo entiendo que me falta experiencia. Cuando mis papás no me dejaron salir a andar en bici, no les hice caso. Y me fui con mis amigos. Andando la bicisenda, se nos cruzó un perro sin correa. Yo, bueno, casi lo piso. Claro que jamás podría haber previsto eso. Pero creo que mi falta de experiencia no justifica un no podés porque sos chico, como única respuesta. Me parece que hay un problema nuevo en la relación con los adultos. Antes, la información y el derecho a decidir estaban juntos en una misma persona. Ahora hay veces en las que yo tengo tanta o hasta incluso más información que ellos. Y yo creo que esto debería darnos a los jóvenes la oportunidad de ocupar un lugar que hoy no tenemos, o darnos más libertad en la toma de nuestras propias decisiones. Algo tiene que cambiar. Yo no sé cómo van a ser estos cambios, aunque hay algunas cosas que me dejan ver más o menos por dónde va la cosa. Por ejemplo, cuando volvimos de las Olimpiadas de Química, mi profesora nos propuso a 3 compañeros y a mí de ayudarla a editar errores de la guía y a inventar nuevos ejercicios. Pero además,
lo mejor de todo fue que en la guía puso nuestros nombres junto al de ella. ¿Qué profesor hubiese hecho antes una cosa así? Y en casa también me están empezando a dar un lugar distinto. Mi papá, que es abogado, este año se inscribió para la carrera de psicología y tenía que rendir biología, que digamos que no es su fuerte. Ahora, cuando se enteró de que a mí me iba bien en esa materia, chao, me dijo, pibe, hasta que no sepa lo que es una procariota, no salís de acá. Y ahora, cada vez que nos sentamos a estudiar juntos, siento que estoy con un compañero más del colegio. Yo estoy seguro de que el vínculo con los adultos va a cambiar. ¿Y saben por qué? Porque cuando fuimos a ese parque en Barcelona, fuimos en subte, como dijo mi mamá. Pero a la vuelta volvimos en bondi.